Vamos a terminar el año analizando un poco el tema económico y las perspectivas para el próximo. Para ello saludamos con Alberto Dajica, analista económico y miembro del equipo asesor en este momento del Gobierno Nacional. Economista, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Janet. Bueno, quisiera una evaluación general de cómo termina este año, con todo lo que, digamos, lo que hemos vivido y finalmente lo que de alguna manera sí se ha logrado. Yo creo que no sé cómo ver la renegociación y los préstamos, que no son lo ideal, pero realmente no sé cómo lo ve usted, pero creo que no había mayor alternativa. ¿Qué nos podría decir? Bueno, Janet, debemos comenzar diciendo que hay algo similar a lo de la entrevista anterior, donde al hablar de la corrupción, hablar de los problemas del Estado, se dijo que era un tema que venía de muchos años. El problema económico del Ecuador viene de muchos años, viene de un modelo equivocado, viene de un desastre de los años en que la FARC, Familia Revolución Ciudadana, manejó el país. Esa muy mala semilla, ese terreno tan malo, fue agravado por dos cosas. Una, que el actual gobierno acertadamente cambió de rumbo, pero no realizó suficientemente a fondo las transformaciones que había que hacer, y cuando se comenzaron a hacer cayó la pandemia. Entonces se complicó todo, y de hecho creo que en ese sentido de los efectos de la pandemia, el haber logrado reestructurar deuda fue positivo, y el haber logrado financiamiento también fue positivo. Usted dice, bueno, no es lo ideal. No es lo ideal que a uno le pongan pintas de sangre. Eso no es ideal, excepto si uno se está muriendo. Se las tienen que poner. No había alternativa a tomar deuda en medio de la circunstancia de este año, porque el Ecuador no tiene moneda propia, y para generar medios de pago el dinero tiene que venir del exterior, y no había manera de que viniera porque las remesas eran muy inferiores, porque las exportaciones no están en un boom, porque no hay turismo, etcétera. Entonces fue necesario tomar deuda. Pero el país queda en una situación muy compleja hacia el año 21. No queda en una situación fácil y requiere el entendimiento de toda la sociedad. Sí, terminamos con un 62,11% de endeudamiento. Eso es un 10% más de cómo arrancó este año. Y eso es un arranque que realmente pone las cosas muy pesadas, muy complicadas para lo que termine este gobierno y para recibir al próximo gobierno. ¿Cuáles son las decisiones, pues sí, las decisiones o los acuerdos a los que deberían llegar para poder facilitar este año difícil que va a ser el 2021? Janet, mucho se toma el dato de la deuda como ese termómetro que indica cuán grave está el Ecuador. El Japón debe más del 200% del PIB y no está quebrado. Los Estados Unidos más del 100%. No se trata de ver solo ese indicador. Si una empresa está funcionando eficientemente y está produciendo bien y está vendiendo bien, el nivel de la deuda no es lo crítico si la puede pagar. El gran problema del Ecuador es que su estructura económica requiere unos cambios dramáticos que no son una acción que pueda hacer un gobierno, que son pasos que debe dar la sociedad. En primer lugar, entendiendo que se necesitan. En segundo lugar, aceptando que se requieren sacrificios. Y en tercer lugar, comprendiendo que son un camino de décadas para salir de la pobreza. No podemos seguir con una seguridad social quebrada, cuya proyección actuarial es pavorosa y que requiere dramáticos cambios. No podemos seguir con una legislación laboral que protege al que está empleado y margina
al que está desempleado, que no atrae la inversión extranjera tan necesaria, que no permite la flexibilidad que se necesita en un mundo no estalinista, sino en un mundo moderno. No podemos seguir ahuyentando la inversión en la gran minería, que es un sustituto para el petróleo, porque esa gran minería sí puede ser controlada en la contaminación. La que no se puede controlar es la informal. No podemos seguir con este tamaño del Estado. Hay que reducirlo, hay que ver qué se entrega a la actividad privada, qué entidades se cortan, se eliminan. Hay que dar un dramático giro en la estructura de las tasas de interés y liberalizarlas. Hay que eliminar un subsidio que a través de los 40 y más años que se ha dado en el Ecuador, que es el subsidio a la energía y a los combustibles, ha significado más que toda esa deuda que usted menciona, Janet. ¿Cómo puede una sociedad haber subsidiado en un valor superior a todo lo que debe? Eso quiere decir que toda la deuda se ha ido para subsidiar. Bueno, estos grandes temas, amén de los de educación, de transformación de la salud, no son temas que los puede resolver un gobierno, ni un presidente. Son temas en los cuales la sociedad debe ponerse de acuerdo, y veo muy lejos a la sociedad ecuatoriana de esos acuerdos. Y si no se logran, ningún presidente los va a poder resolver. Entonces estamos hablando que la primera opción que tenemos no es la solución a corto plazo, pero es una opción a largo plazo, es tener políticas económicas bien definidas que sean respetadas por el siguiente y por el subsiguiente gobierno. Es decir, lo que han hecho otros países y la clave, digamos, de la estabilidad no está en los tratados de libre comercio, no están en las medidas económicas puntuales que toma cada gobierno, sino en esos acuerdos que a largo plazo se respetan. Y aquí usted pues está anticipando algo, que no lo lograremos en este año que viene o en este periodo que viene, y eso marcará el futuro pues de la economía del país. Pero Janet, el año 1994 eliminamos el subsidio a los combustibles en forma responsable, en el gobierno del cual fui vicepresidente y presidente fue el arquitecto Sisto Durán Ballén. Eliminamos ese subsidio. ¿Qué hicieron los políticos? Ir a demandar la inconstitucionalidad para reinstalar la perversidad del subsidio. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que se pueden tomar medidas si la sociedad no está de acuerdo? Efectivamente, lo que usted dice es la clave. Los países que han salido de la pobreza y han resuelto el tema de la equidad no lo han hecho en 4 años, ni en 8, ni en 12. Lo han hecho en décadas de hacer bien las cosas. Qué lejos veo al Ecuador de entender eso. Qué lejos veo los argumentos de campaña de entender eso, cuando hay gente proponiendo más dádivas, más regalos, más populismo, que es precisamente la antítesis de la concertación sobre grandes objetivos y de la responsable política de mantenerlos por un tiempo suficientemente largo. Ahora, esta es mi mayor preocupación sobre el Ecuador futuro. Tenemos tiempo para tocar un último tema que me parece que es clave y de fondo, y es que para que la población ecuatoriana pueda aceptar que tiene que pagar más por un pasaje de bus, que tiene que pagar más por un galón de gasolina, que tiene que dejar de lado los subsidios y no estar esperanzado en vivir de los subsidios o de los bonos y de todo, tiene que tener empleo, tiene que tener un salario que signifique el poder vivir en este país, que es un país costoso, es un país caro, los alimentos cuestan, la vivienda cuesta, el vestirse cuesta. Entonces ahí está la clave es poder generar empleo, empleo decente, empleo digno y empleo bien pagado, y allí es en donde veo también dificultades. Usted dijo hace un momento que hay que seguir disminuyendo al Estado y hay que darle esa responsabilidad o entregarle esas personas que salen del Estado al sector privado. Pero el sector privado tampoco ve todavía con buenos ojos ni buenas perspectivas las condiciones
en las que tiene que trabajar y no les veo como muy abiertos a generar el nivel de empleo que necesitamos. Entonces, allí tenemos un meollo que hay que resolver para poder desenredar todo lo otro que nos tiene estancados nos ha tenido estancados durante todos estos años. Es obvio, y por ejemplo, usted le pide al sector privado que genere empleo cuando el salario básico es de los 3 más altos de Latinoamérica, cuando no tenemos el nivel ni de Chile ni Uruguay. Tenemos un salario básico más alto que México, Perú, Colombia, Paraguay, el Brasil, que todos esos países. Cuando tenemos una jubilación patronal que es una barbarie luego de que el empleado tiene 20 años, lo cual hace que las empresas liquiden a personal bueno antes de que cumplan los 20 años, cuando tenemos unos costos de liquidación salvajemente altos, cuando tenemos una repartición de 15% de utilidades que no existe en otros países y que por lo tanto al inversionista lo ahuyenta. Bueno, tenemos que enfrentar pues esas cosas para que haya generación de empleo. Y los políticos dicen, eso no puedo decir. Bueno, si no pueden decir, llegan al gobierno y no pueden hacer. Y si no pueden hacer, la situación se va empeorando. Este país necesita un baño de verdad y necesita un entendimiento de que sin sacrificios no se puede salir y que como no se los quiere hacer, cada vez el problema es peor y peor y peor. Y hemos caído entonces en un círculo vicioso, perverso, del cual, a menos que la sociedad entienda estas cosas, no vamos a salir y seguiremos de tumbo en tumbo, decepcionados de cada gobierno y decepcionados de cada presidente. ¿Por qué? Porque no hemos hecho entender a la sociedad que ningún gobierno saca adelante un país. La sociedad en su conjunto, cuando entiende las cosas, empuja esa nave para el desarrollo, con un liderazgo, sí, pero el gobierno no puede hacer nada más que liderar. Es la nación cuando tiene un objetivo común, una aspiración común, un entendimiento de hacia dónde ir, es esa nación la que se desarrolla. Y dejemos de esperar que los gobiernos resuelvan lo que la población tiene que hacer, que es entender hacia dónde debemos ir. Y los políticos, que están plasmados de demagogia y populismo en su gran mayoría, que entiendan que eso solo nos lleva a un precipicio. Me voy a quedar con eso. Le agradezco muchísimo, economista, por estar en este último programa del año. Y bueno, simplemente de lo que usted dijo, me quedo principalmente con lo último, que realmente es la gente la que puede hacer el gran cambio. Por eso yo he dicho que este es el tiempo de la gente. Quisiera desearle el mejor de los años, el 2021. Yo sí le tengo fe, tengo esperanza, sobre todo en la gente, porque aunque la pandemia sacó lo peor de algunos, creo que también demostró que la mayoría somos capaces de ser solidarios, de ser trabajadores, de no darnos por vencido, de ser optimistas y de ponerle todo para sacar adelante a este país. Así que es tiempo de la gente, es tiempo de elegir bien, es tiempo de escuchar, no lo que queremos escuchar, es tiempo de escuchar lo que necesitamos hacer, lo que debemos hacer y para lo cual unidos vamos a poder hacerlo mejor. Gracias, economista. Que tenga un buen día y un buen año. Gracias a usted y a toda la audiencia. La viruela mató a 300 millones de personas y la humanidad siguió. Esto no nos va a acabar y hay que confiar en que podemos salir. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía.